dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Yo te ruego tu dirección, la guianza de tu Espíritu Santo, que nos des una palabra, Señor, viva, eficaz, pues la hemos leído ya, pero oramos por los que aquí estamos, que atiendas nuestro corazón, nuestra vida. Tú sabes cómo hemos vivido y la necesidad que hay en nosotros de tu palabra. Ayúdanos a poner atención y a ser bendecidos a través de esta palabra, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos, gloria a Dios. Están, ¿verdad?, en el último tiempo los discípulos, antes de que nuestro Señor Jesucristo fuese a la cruz o fuera crucificado. Aquí vemos, ¿verdad?, cuando se preparan o toman la última cena y dice que después de haber partido el pan, imagínense, después de haber tenido la comunión, dice que cantaron un himno. El maestro también cantó un himno con los discípulos. Hasta ese momento todo iba bien, hasta ese momento el Señor estaba ahí en medio de ellos y ellos sentían esa seguridad. Pero ya les había dicho muchas veces, ¿verdad?, que un día Él sería entregado en manos de hombres pecadores y le arrebatarían la vida. Mas Él dijo: no me la quitan, sino yo tengo poder para ponerla y también para volverla a tomar. Vemos la actitud de Pedro y de los discípulos. Cuando el Señor les dice: a la verdad, por causa de mi nombre, todos ustedes van a ser perseguidos. A mí mismo me van a sacrificar, me van a dar muerte, hombres pecadores. Y cuando eso sucede, todos ustedes se van a ir, todos ustedes me van a dejar, van a correr. Y así sucedió, por la Escritura lo conocemos. Inmediatamente Pedro le dice: aunque todos se escandalicen, aunque todos se les vea temor, yo no me voy a escandalizar. Es más, si es necesario morir por causa de ti, estoy dispuesto a morir. E inmediatamente los demás discípulos dijeron lo mismo. Muchas de las veces, hermano, uno habla porque los demás hablan, o porque uno está en un grupo de personas, y muchas de las veces uno no piensa y rápidamente da la respuesta. Y muchas de las veces, como personas, así le respondemos a Dios. Muchas veces nos comprometemos a la ligera y no analizamos y no alcanzamos a comprender. Ahora, leímos estas escrituras antes de ir allá a donde Jesús los lleva al huerto de Getsemaní, la noche de angustia, la noche de incertidumbre, de espera, la noche donde Satanás tomó mucha ventaja, pues así estaba escrito. El Señor Jesús mismo le dijo, ¿verdad?, que a Judas que hiciera lo que tenía que hacer, porque era necesario que se cumpliese la Escritura. Vemos, hermanos, que como seres humanos, dentro de nosotros está el querer hacer el bien, pero tristemente muchas de las veces nos encontramos fracasando en lo que nos comprometemos para Dios. Dice allá en el verso 36, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy y oro. El Hijo de Dios tuvo necesidad de orar. Siendo 100% Dios, pero también siendo hombre, estando en un cuerpo humano, Él tenía necesidad de orar, de hablar con su Padre. A veces muy de mañana y a veces muy de noche. De hecho, enseñó a sus discípulos a orar. Ahora,
Quizás esta escritura la he leído muchas veces y quizás este sermón se parece a otros, pero a la verdad, hermanos, meditando en lo que está pasando a nuestro alrededor, en lo que sucede en nuestras familias, en nuestra propia vida, vemos lo que está sucediendo en las familias y siempre estamos buscando culpables. La Biblia dice que nosotros somos tentados de nuestros propios malos deseos que están en este cuerpo. El enemigo más grande que hay, hermano, somos nosotros mismos, esta carne. El enemigo no, el mayor no es Satanás, ni siquiera el mundo, sino esta carne, esta naturaleza pecaminosa que es necesario entregarla y crucificarla con Cristo. ¿Por qué los hombres de Dios están cayendo? ¿Por qué las mujeres de Dios están cayendo? ¿Por qué los jóvenes de Dios están cayendo? ¿Por qué estamos perdiendo guerras cuando Cristo ganó la batalla? ¿Por qué muchas de las veces tenemos que hacer retirada cuando Cristo venció, cuando dijo consumado es? Es importante en esta noche, hermanos, que consideremos lo importante que es la oración, no solamente litúrgicamente, no solamente religiosamente, sino lo importante que es entender el propósito por la cual se ora, se habla con Dios. Hemos hablado de lo importante que es de andar en el Espíritu, de ser guiados por el Espíritu. Pero cada día que pasa, hermanos, cada día se hace más difícil orar. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil levantarnos temprano y orar? ¿Por qué es tan difícil orar un tiempo en el Señor? ¿Por qué es tan difícil concentrarnos en la Escritura, en el amor de Dios, en el propósito de Dios? En los Estados Unidos, aún en Europa, se dice que son miles los templos que se están cerrando cada año. Los empiezan a hacer museos, restaurantes, escuelas, algunos hasta viviendas, y algunos los derriban. Donde antes habitaban los creyentes, donde antes se invocaba el nombre del Señor. Uno de los blancos que Satanás tiene, hermanos, es privar al hombre que hable con Dios. En el jardín del Edén, Adán y Eva tenían una plena comunión con Dios, hablaban con Dios, Dios los visitaba y hablaban, eran atendidos por Dios. Y Él buscó la manera para que hubiese una separación, para que ya no hubiera comunión, para que el hombre no invocara a Dios. Hay muchas escrituras que nos revelan y nos enseñan que cuando el hombre se humilla, Dios lo atiende. Que cuando el hombre clama, Dios lo escucha. Que cuando el hombre toca, Dios le abre. Que cuando el hombre le pide, Dios le da. Pero ¿por qué se nos hace tan difícil? Hay una lucha espiritual. Hermano, cada día hombres de Dios están cayendo. Mujeres de Dios están descuidando. Cada día, hermanos, podemos mirar y sentir ese tirón, ¿verdad? Rastrero que viene a nuestro alrededor con la invitación, y vemos los campos, ¿verdad? Alrededor que está sucediendo, que cada día es más difícil. ¿Por qué? Porque la iglesia se nos está haciendo difícil la oración. Mire, simplemente quizás este sermón no sea de mucho agrado para todos, pero es palabra de Dios para mi vida y para la tuya. Es una palabra de levantamiento, una palabra de poder, una palabra de contentamiento, una palabra, hermano, que nos va a sanar, que nos va a dar una dirección. Que el que está equivocado, el Espíritu Santo va a tomar una palabra, y es en oración donde nos reprende, donde nos enseña, donde nos corrige y donde nos dice que volvamos al camino. Es a través de la oración de Jesús. Cuando llegó el momento, mire lo que dice la Biblia: y tomando a Pedro
Y a los dos hijos de Zebedeo, Pedro le acaba de decir: maestro, yo no me voy a escandalizar. Es más, si te van a matar, que me maten a mí primero. ¿Cuántas veces nos hemos comprometido con Dios, hermanos? Es más, ¿cuántos decimos: yo amo a Dios? Yo amo a Dios, hermano, soy cristiano, amo a Dios. Pero con los hechos lo negamos. Yo amo a Dios, pero no leo la Biblia. Amo a Dios con todo mi corazón, soy de Cristo, soy siervo de Dios, pero no hablo con Él. Cuando uno ama a alguien, uno quiere todo el tiempo estar hablando. Sí, cuando usted tenía a su novia, ¿verdad que sí? Yo en los tiempos, ¿verdad? Cuando yo conocí a mis esposas, no había celulares, y yo a veces me quedaba dormido en un teléfono alámbrico. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasaría? Yo no me acuerdo. Pero el poder del cristiano está en la oración, en la comunicación con Dios, porque allí Dios nos revela su voluntad a través de su palabra, y es allí donde opera el Espíritu Santo. Es allí donde le podemos hacer frente a las situaciones, a las tribulaciones, a las enfermedades, a las acusaciones del diablo. Es allí donde el Señor nos capacita. Es allí donde no nos sentimos solos. Es allí donde se cumple la escritura: pues yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué los demonios, hermano, no se van tan fácil? ¿Por qué muchas de las veces en los hogares cristianos se manifiestan los demonios? Porque hay prácticas que se oponen a la oración, se oponen a Dios. Y no es fácil romperlas cuando no queremos orar, cuando no queremos buscar a Dios, y mucho menos cuando no reconocemos que tenemos una gran necesidad de buscar a Dios en oración. Y no me estoy refiriendo solamente en cultos de oración o días especiales, sino que hay una lucha continua, hermanos. Yo no sé si usted la sienta. El que no ora, pues ya no siente nada. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Fíjese bien, ¿cómo es posible que Jesús se entristeció? ¿Por qué? Se entristeció, dice, y también comenzó a angustiarse en gran manera. ¿Cómo es eso? El Hijo de Dios se entristeció y se angustió a gran manera, siendo Dios, claro, pero lo sintió en su cuerpo humano, pues Él fue sacrificado en su cuerpo humano. Nunca abusó de ser Dios, ni tomó nada de su deidad. La Biblia dice que Él fue ungido con el Espíritu Santo y nunca pecó. Se guardó para Dios en obediencia santa, el único que no pecó en un cuerpo humano. Pero como cada uno de nosotros no pudimos hacerlo, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso aparece el Hijo de Dios, para morir por el pecador, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, el asunto es que Satanás busca la manera que aún estemos dentro de la iglesia y no nos demos cuenta el gran problema que tenemos. No nos demos cuenta que estemos practicando pecado, y no nos demos cuenta y no atendamos a la voz del Espíritu Santo, que estamos corriendo un gran peligro. Pues saber hacer lo bueno y no hacerlo, hermano, es pecado. Samuel dijo: líbreme, Señor, que peque contra Jehová, que no ore por ustedes, que no les diga la verdad. Dice que Jesús le dice a Pedro: Pedro, vénganse. A los hijos de Zebedeo: vénganse conmigo, porque tenía necesidad. Era el momento de la angustia. Dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Por qué, hermano? Porque esta carne es enemigo. El mismo Hijo de Dios sintió ese tirón en su mismo cuerpo. Él mismo sintió tristeza.
Él mismo sintió angustia porque iba a ser sacrificado, los clavos le iban a doler. Él sabía que su cuerpo santo iba a ser entregado en manos de hombres pecadores y se iban a reír de él. Él era, hermano, la consumación de Dios completa, el propósito de Dios, el mismo Dios, pero le plació estar en un cuerpo humano y sufrir el oprobio por causa de nosotros. Entonces él se empieza a angustiar en su cuerpo. Entonces Jesús les dijo, fíjense bien lo que les dijo a estos tres hombres. A los demás les dijo, espérenme allí mientras voy y oro. Mientras voy y oro. Llama a Pedro. Pedro le acaba de decir, yo estoy aquí. Aquí estoy para ayudarte. Voy a estar contigo. Pase lo que pase, voy a estar contigo. Es más, aunque me maten, voy a estar aquí. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. ¿Sí? ¿Cómo se sintió Jesús? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Fíjense bien lo que les dice. Quédense aquí y vamos a orar juntos, porque la cosa se va a poner difícil. Este es el tiempo de las tinieblas. Este es el tiempo cuando Satanás va a actuar. Este es el tiempo cuando necesitamos estar resguardados en la oración, hablando con el Padre, para que pase lo que pase, el Señor nos guarde. Para que venga el ataque como venga, el Señor nos ampare. Para que suceda lo que sucede, no caigamos en la trampa del diablo. Se angustió su alma. Se angustió su alma hasta la muerte. Y les dice, velen conmigo. Mire, este tipo de oración va a venir a nuestra vida. Si usted nota, vamos a ver el tipo de oración que Jesús está teniendo. Hay oraciones donde, hermano, en 5 minutos, 3 minutos, gracias Señor, gloria a Dios, aleluya, y el Señor nos guarda y se acabó. Pero hay momentos donde se necesita la vigilia. Hay momentos donde se necesita levantarse. Hay momentos donde se necesita pelar el ojo. Hay momentos donde se necesita, hermano, buscar la escritura. Hay momentos donde se necesita buscar, hermano, Espíritu Santo, dame otra escritura, dame otra escritura. Hay momentos donde se necesita una posición especial para estar delante de la presencia de Dios. Hay momentos donde se necesita pedir ayuda, decir, hermanos, ayúdenme a orar. La cosa se está poniendo recia, necesito ayuda, estoy clamando a Dios, estoy pasando por aflicción, mi alma se está entristeciendo, hay demonios en mi casa, hay gran parte de mi casa que ya la tienen dominada y yo quiero ser libre, yo quiero que mi casa sea libertada, yo quiero que mi casa habite el poder de Dios. Pero ¿qué debo de hacer? Y alguien siempre nos va a decir, la escritura dice, hermano, que solamente con oración. Solo con oración. En Mateo capítulo 17 y 21 me parece, 22, habla acerca de un padre que tenía un niño, hermano, endemoniado. Un niño que cuando el demonio venía a él, lo hacía echar espumarajos y a veces se tiraba al agua, a veces al fuego. Y sus discípulos no pudieron echarlo fuera. Cuando Jesús y sus discípulos bajan del monte con los que allá estaba, se da cuenta de lo que está pasando. El Señor viene y lo libera. Y después que lo libera, los discípulos le preguntan, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? ¿Por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Le dijo, por la falta de fe. Porque ustedes no oran. Porque no le ponen atención a la oración. Se entretienen en otras cosas. Satanás pone muchas entretenciones, hermano, muchas ocupaciones que sabe que son efímeras, pasajeras, se irán, se esfumarán, se irán, pasarán, no volverán. Pero la oración y la palabra permanece para siempre. Tiene fundamento como la casa que se fundó sobre la roca. Vinieron el río, vino la tormenta, la tempestad, y esa casa no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada en la oración. Qué difícil es decirle, Señor, la verdad. Es cuidando mi vida de clamor.
He descuidado de mi vida de oración. Por eso mis frutos son así. Mire, hoy, hermano, cambiamos cualquier cosa por la oración. Es más, la oración en la iglesia es el momento más aburrido para los creyentes. ¿Cuántos sabemos aquí cuando hay oración? ¿Cuántos sabemos del ayuno y la oración? ¿Por qué? Porque hay una guerra en los aires. Un ejemplo en Babilonia con Daniel. Dice que aquella gente miraban que Daniel era prosperado. Dios le daba gracia delante del rey. Todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Porque era un hombre, hermano, fiel. Era un hombre fiel. Era un hombre fiel en todas las áreas con Dios, con su familia. Bueno, no tenía familia, pero con los hermanos, con sus compañeros. Dice que no se le halló maldad porque era un hombre fiel. Y sabe una cosa, lo que él hacía, dice que oraba 3 veces al día y abría la ventana que miraba hacia Jerusalén, y por la mañana, mediodía y por la noche levantaba sus manos hacia Jerusalén e invocaba el nombre del Dios bendito. Ahora, la gente usada por Satanás, lo primero que urdió fue hacer algo, algún decreto. Engañaron a aquel rey para que firmara un decreto que ningún hombre o persona orase a cualquier otro Dios sino solamente a él. Y ahí incluyeron a Daniel. ¿Por qué Satanás tiene tanto empeño de que tú y yo no oremos? Es más, yo estoy seguro que más de alguien no se está sintiendo bien, pero ¿cree usted que sea de Dios? Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere meter a ese fuego santo. Dios nos quiere meter, hermano, a ese tiempo donde nos capacite para poder orar con fervor, con poder, y poder hacer la obra de Dios con gracia y en obediencia del Señor. Se pusieron de acuerdo para que él no orara, porque lo más seguro que el demonio sabía que cuando Daniel oraba en medio de Babilonia, Babilonia era un lugar lleno de demonios. Pero cuando aquel hombre levantaba sus manos en medio de aquella ciudad, hermano, lo más seguro que aquellos demonios sentían el poder de la oración. La Biblia dice que Satanás vino a matar, robar y destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Ahora, ¿por qué estamos predicando esto en esta hora? ¿Qué tiene que ver? Porque tenemos una gran necesidad. Porque yo tengo una gran necesidad y tú tienes una gran necesidad. Mi familia tiene una gran necesidad. Tu familia tiene una gran necesidad. La iglesia tiene una gran necesidad. La gente que vive afuera tiene una gran necesidad. ¿Cuánto tiempo tiene que no oramos genuinamente? Porque no está fácil. La carne no le gusta orar, le gusta ver, le gusta oír. Sí. ¿Cuántos creyentes nos gusta hacer muchas cosas, pero menos orar? Porque no es fácil, porque es allí donde está lo recio de la batalla. ¿Cuántas veces el Señor nos habla por la mañana, pero los ojos están pegados? Pero cuando vamos a trabajar, se abren solos. Antes que suene la alarma, ya se abrieron los ojos, hermano. ¿Por qué? ¿Será que nomás me pasa eso a mí? ¿Será que le presumiré, hermano, yo soy un hombre tremendo de oración? Hermano, tenemos una gran necesidad. ¿Por qué están cayendo los pastores, los evangelistas, los líderes en la iglesia?
por falta de oración. En la oración uno acepta su necesidad. En la oración le viene el corazón de siervo al hombre, a la mujer. En la oración entiende, hermano, su posición delante de Dios. Es allí donde recibe doctrina de Dios, dirección de Dios para cómo vivir y conducirse, cómo hablar y cómo someterse los unos a los otros. En el libro de los Hechos, cuando los profetas maestros estaban en oración juntos, y dice que ahí estaba Saulo y algunos otros hermanos, y estaba Bernabé, dice que ellos ministraban a Jehová. No dice que se ministraban unos a otros, dice que ellos ministraban a Jehová, estaban ministrando a Dios. ¿Qué es ministrar a Dios? Lo estaban exaltando. Dios es una persona que también siente, que también se alegra, que también espera alabanza de su pueblo, también espera una palabra de corazón. Gloria al nombre del Señor. Dice que ellos estaban reunidos en oración y estaban ministrando a Jehová, estaban ministrando al Señor. Y dice que cuando ellos estaban ministrando al Señor, dice que cuando ministraban a Dios, allí el Espíritu Santo los toma y dice: sepárenme a Saulo y sepárenme a Bernabé, porque estos dos me son muy útiles para la obra. Yo creo que ellos se emocionaron igual que nosotros en esta noche, ¿verdad? El mensaje es el mismo. Es el mismo mensaje desde el principio. Los hombres victoriosos fueron hombres de oración. Los hombres que aunque pecaron e hicieron mal, cuando entendieron la oración, Dios los levantó. Porque fue en una oración de confesión que Dios los levantó, los perdonó. Y fue a través de la oración que Dios los fue restaurando, levantando y usando también sus vidas para la gloria de su bendito nombre. Y atravesaron diferentes situaciones, pero a través de la oración Dios les ayudó a hablar, a dar palabra, a escuchar y a llevar a cabo la voluntad del Señor. Ya hemos hablado acerca de cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar en el Padre Nuestro. Es un modelo de oración. A veces decimos: ¿cómo le hago? Yo no aguanto orando. Empiece con el Padre Nuestro. Y no solamente lo repita, sino quedarse ahí y que el Espíritu Santo nos guíe. Mire, el hombre que no ora y la mujer que no ora, hermano, nunca va a prosperar. No estoy hablando de dinero, porque es posible que, ¿verdad? ¿Cuánta gente no tiene millonadas pero no tiene nada delante de Dios? La prosperidad es Cristo. La prosperidad es la vida eterna. La prosperidad es el Dios viviente. La prosperidad, hermano, es estar en Cristo. La prosperidad, hermano, es estar con sus pecados perdonados. Cantamos un canto, ¿verdad que sí? Mis pecados son borrados ya. Bienaventurado el varón que sus pecados han sido perdonados. Alabado sea el Señor. La depresión se le salió, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque sus pecados fueron perdonados. ¿Cómo se cura la depresión, hermano? Con la oración. Porque eso es emocional y también una cruce espiritual. Se dice que son millones de pastillas que se consumen por la depresión. Claro, a veces viene la opresión del diablo, pero no es una enfermedad, hermano, que se acepte como pueblo de Dios. Sí pasamos por aflicción, sí es cierto. Sí pasamos por opresión satánica, sí es cierto. Pero es un tiempo nada más. Y las mejores pastillas se llaman palabra viva, palabra eficaz, palabra de consuelo, palabra de sanidad, palabra que exaltan al gran Rey. Alabado sea el Señor.
¿Usted por qué piensa, o no sé si ha visto, cuando uno sirve a Dios y alaba a Dios y sirve a Dios, hermano, casi uno no le cae bien a nadie? ¿Sí? Casi uno no le cae bien a nadie. ¿Por qué? Porque la oración no le gusta al diablo. ¿Sí? Dice que cuando en el tiempo de Daniel, aquellos amigos planearon que se parara, que no orara. Pero él por la mañana se hincaba otra vez. Y llegaba a mediodía y lo volvía a hacer. Y por la tarde volvía a hacer. Es difícil en los días que vivimos, hermanos, o más bien imposible, buscar otra opción. No hay plan B. O funciona el plan A, o todo lo demás no funciona. Porque en Cristo estamos completos, aunque tengamos que morir. Ahora imagínense cuando Jesús le dice: mi alma está angustiada, está muy triste hasta la muerte. Él estaba sintiendo eso. Él también fue tentado, mas sin pecar. Dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando. Fíjese bien, este es el primer punto. Hay veces hay este tipo de oraciones para los creyentes que se han decidido servir al Dios viviente, hacerle frente a Satanás y esperar la voluntad de Dios, aunque salgamos o no salgamos, pero que estemos en Cristo. Dice que fue un poco más adelante y se postró sobre su rostro, con su cara en la tierra, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo, sino como tú quieras. O sea, le dijo: si quieres que no me maten mañana, si tú quieres que no me claven la corona de espinas, si tú quieres que no me escupan, si tú quieres que no me golpeen, si tú quieres que no me suban a la cruz, si tú quieres que no se ríen de mí, si tú quieres que no rasguen mis vestidos, si tú quieres que no me claven la lanza. Sintió en su cuerpo, como nosotros, en un cuerpo humano. Por eso fue un sacrificio santo, sin pecado y suficiente, poderoso para, hermano, quebrantar el imperio del diablo y darnos salvación a todo aquel que cree. Entonces, si él oró, a veces uno como creyente ora, hermano, y se le hace difícil la voluntad de Dios, ¿sí o no? Tengo que dejar esto, Señor, pero me gusta. Tengo que soltar esto, yo sé que esto es pecado, esto no te, pero Señor, pero esa es una oración que duele, la primera. Cuando él regresa otra vez, fíjese bien, él regresa otra vez, no fue suficiente con esa oración, se vuelve a regresar. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Cuántos se durmieron ya? Nadie, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tal se siente, hermano, cuando usted anda en el fuego y se regresa, hermano, y encuentra por allá a su compañero jugando pelota o haciendo otra cosa, o mirando una novela? ¿Sí? Cuando usted está en la guerra, está en la batalla, está luchando, está deteniendo, y de repente da la vuelta, hermano, y mira qué anda haciendo. Se durmió. Él se empezó a sentir solo. Hay momentos que en la oración así se va a sentir uno solo, hermano. Se fija que en la casa todo el mundo está dormido y nomás usted necesita orar y nadie más entiende. Y se fija que en la iglesia quizá nada más usted siente la necesidad y ve que todo el mundo está dormido, bien a gusto. Pedro sabía, él mismo dijo, por sus propios labios dijo: Maestro, yo no me voy a escandalizar. Es más,
yo mismo, si es necesario que me maten por ti. Pero ya estaba dormido. Mire, muchas veces uno se compromete, aún de aquí, afuera, uno se compromete, hermano, y el diablo le carga la vara. Luego se le cae encima. A ver si es cierto que eres tan fiel. Ahora, no le estoy diciendo esto para que no lo haga, ¿sí? Va a decir, no, ya no voy a participar, ya no voy a predicar, ya no quiero nada, no quiero nada, de lejos. No, antes con mayor razón saber que estamos entrando en un terreno que el Señor nos lo ha entregado, pero es a través de la oración. Dice que los halló durmiendo y luego le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Imagínense cuando oramos nomás 5 minutos. Yo creo que el Señor ni nos dice nada. ¿Para qué? Ni siquiera una hora me aguantaste, Pedro. Él ya tenía una hora orando, por lo que le dice. Y luego les dice, fíjense bien lo que les dice: velad y orad para que no entres en tentación. En otras palabras, el cristiano está hecho para la oración. Mire, si nomás con el grupito que estamos aquí, hermano, le creyéramos todos a Dios en esta noche y confesáramos al Señor: Señor, la verdad yo soy revago para orar, soy un flojonazo para orar, perdóname y levántame, muéveme la cama, Señor. Mire, cuando uno está en angustia, uno no se puede ni dormir, hermanos. Pero cuando todo está bien, échame otra cobija y súbele al aire. Sí. Y Dios, allá que el pastor le toca orar, y los hermanos, y oran por mi familia, por favor, porque tengo problemas. Súbele al aire. ¿Sí? Porque es normal de la carne. Y Satanás pasa dándole vuelta y le llama por, bueno, esos no son omniscientes ni omnipresentes. Dios está en todas partes y se comunica así, pero ellos traen un celular. Les, hey, todo está bajo control. ¿Sí? Está todo controlado, todo controlado. No te preocupes, la Biblia ni se ha movido. No te preocupes. Pero eso sí, ahí la tienen guardada y son cristianos. Entonces, hermanos, dice: velad y orar para que no entres, para que no te metas en ese problema. ¿Cuándo es cuando una persona se mete en problemas? Cuando no ora. ¿Cuándo es cuando un hombre se empieza a fijar en otra mujer? Cuando no ora. ¿Cuándo es cuando empieza a maltratar a su esposa o a su esposo? Cuando no ora. ¿Cuándo es cuando empieza el chisme? Cuando uno deja de orar. Se dice que cuando se deja de orar, inmediatamente el pecado entra. Porque la oración es como una barrera, como un estandarte. Porque hay oración de victoria, oración de ruego, oración de confesión. Hay una oración para cada situación. Dios nos proveyó en Cristo todo para vivir una vida victoriosa. Ahora, ¿sí se ha dado cuenta que nosotros somos como un sub y baja? No debería ser. El pueblo de Israel así era. Y sirvieron a Jehová y el Señor los defendió y estaba con ellos. Pero murió tal líder y sirvieron a los Baales. Empezaron a adorar un muñeco y le sacrificaron sus hijos. ¿Por qué? Porque dejaron la oración. Y somos del mismo material que el pueblo de Israel. ¿Quién de nosotros se puede salir de allí? Miren, los fariseos eran los hombres supuestamente de sana doctrina de esos días. Esos fariseos y esos escribas, hermano, Cristo los amaba. En verdad que siempre que tenía oportunidad les daba palabra de amor a esos hombres. Pero como ellos eran tan de sana doctrina, que ni se metían ellos y ni dejaban entrar a otros. De tanto que sabían y tantas letras no sabían ni lo que decían,
y confundían a los demás, y cuando hacían un prosélito lo hacían más hijo del infierno. ¿Por qué? Porque no oraban. Sabían mucha ley y solo la usaban para pelear. Solo para eso lo usaban. Pero el Señor encuentra estos pescadores, estos cobradores de impuestos, y los empieza a llamar y los empieza a instruir. Y aquí está batallando con ellos, porque lo que el Señor empezó con ellos, hermano, lo terminó hasta el día de hoy. Y gracias a Dios que estos hombres obedecieron, usted y yo estamos aquí. Velad y orar para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu siempre quiere. Siempre quiere. El espíritu siempre está dispuesto. Pero la carne es débil. Si se fija que uno dice: oh, yo voy a ser predicador, yo voy a orar, voy a ayunar 3 días, voy a leer tantos capítulos de la Biblia, voy a alabar a Dios, voy a evangelizar, voy a ir y venir, voy a hacer todo esto. Y cuando abre los ojos se da cuenta que no ha ido, ni ha leído, ni ha hecho nada. Nomás ha sido un sueño sin frutos. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Oh, está lloviendo, está muy frío, tengo que quedarme al over, porque si no, no me va a alcanzar. Y nunca te va a alcanzar. Nunca. Sin oración, hermano, ¿qué va a alcanzar? ¿Sí? Bueno, sí va a alcanzar para otros. Va a alcanzar para otros. Fíjese, después de esto, el Señor Jesús todavía estaba en su misma lucha y vuelve otra vez, dice: otra vez fue. Hermano, cuando uno no se quede satisfecho, bájese otra vez de la cama y tírese otra vez a la oración, porque hay una lucha. Así empieza uno. Yo les digo porque yo ya caminé por allí y he sentido eso. Pues cuando uno sabe que todavía falta, él volvió otra vez y se vuelve a regresar y dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Sí, ya no le dijo, ¿verdad? Sí, se fija que hay poder y hay victoria en la insistencia de la oración. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Qué es lo que al diablo le gusta? Que la iglesia esté cargada de sueño. ¿Cuánto nos hemos propuesto muchas cosas para Dios, hermano? Y nuestro espíritu está cargado de sueño, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales que moran en las regiones celestes. Huestes de maldad que se oponen, que el que se quiere levantar buscan para que no clame, para que no gima, para que no busque, para que no predique, para que no tome decisiones para Dios. Y dejándolos, fíjese bien lo que hizo, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Es allí en Marcos. En Marcos se nos dice que ahí donde estaba, dice que empezó a sudar como gotas de sangre. Y dice que ahí vinieron ángeles y le sirvieron. En esta noche podemos ver la oración en 3 etapas. A lo mejor nosotros a veces hemos llegado a la primera
y nos hemos regresado porque vemos a todo el mundo durmiendo. Pero el que entienda, oiga lo que el Señor dice a su vida. Quizá no a todos en ese momento van a entender, quizá no todos van a despertar en ese momento, pero si en ese momento hay entrada, hay que volvernos a ir a orar. Y aunque los demás sigan durmiendo, hermanos, por eso es importante que haya un cristiano en la casa, por lo menos, porque a él le corresponde hacer este tipo de oraciones. Es importante que haya un cristiano en una escuela para que haga este tipo de oraciones. Es importante que haya un cristiano en las fábricas para que hagan este tipo de oraciones. Es importante que haya cristianos creyentes para interceder, aunque todos los demás no entiendan, aunque todos los demás se les haga chiste, se les haga risa, se les vaya en juego. Dice que por tercera vez él vuelve y oró de la misma manera. ¿Por qué el Señor en su cuerpo humano aguantó, soportó? Alguien dirá, pues es que era Dios. La oración. La oración. Hoy me estaba dando risa. Hoy estaba platicando con Joel acerca de dos hermanos, ¿verdad? Que uno era policía y el otro era cristiano. Y uno se lo llevó a la cárcel. Se llevó al hermano a la cárcel. O sea, después me puse a reaccionar. Y ellos ahora les da risa, ¿verdad? Porque ya superaron eso. Pero imagínense que aquí hay un policía y pastor, me lo voy a llevar porque pues iba a 80 donde era 45. ¿Sí? Y muchas de las veces así sucede. Es necesario que haya uno que siga clamando. A veces en el matrimonio uno empieza a buscar y parece que el diablo arrulla más al otro, pero es necesario seguir orando hasta que se despierte. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Por qué estaba listo? Se la pasó hablando con su padre. Jesús, el Hijo de Dios, dependió de la oración, hermanos. ¿Cómo va a funcionar el plan de Dios en nuestra vida? Volviéndonos a los primeros rudimentos que son la oración, al primer amor. Enamorarse de Dios otra vez, en pensamiento, en palabra, en hechos, en conducta. No necesariamente las cosas van a cambiar como nosotros queremos, pero vamos a saber aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque muchas de las veces la gente viene a la iglesia y ven que Dios no hace lo que quieren y se van decepcionados porque Dios no hizo lo que ellos querían. Realmente Dios sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero a través de la oración aprendemos a recibir su voluntad. Imagínense en el Salmo 119, me parece que es en el verso 164, habla David, ¿verdad? Y dice: 7 veces al día te alabaré, oh Jehová. ¿Sí? Daniel lo hacía 3 veces. Él oraba 3 veces al día. Pero dice que David, ¿en qué consistía el éxito de estos hombres? En la intimidad con Dios. En esta noche vamos a orar a Dios
clamar a su nombre. Gloria al Señor. Y decirle: Señor, yo quiero que tú me uses, que me ayudes en esta área, porque esta es la más importante de nuestras vidas, hermanos. La verdad que, como dijo el apóstol Pablo, para mí no es problema estar repitiendo lo mismo, especialmente cuando es algo de lo más importante de nuestras vidas. Vamos a preguntarnos: ¿por qué mi matrimonio no funciona bien? No le eche la culpa a nadie. Lo más seguro que me he descuidado en la oración. ¿Por qué mi relación con mis amigos no funciona bien? Lo más seguro que me he descuidado en la oración. ¿Por qué nunca estoy contento con lo que gano ni donde trabajo? ¿Por qué no me gusta el lugar donde vivo? ¿Por qué no acepto la vida que llevo? ¿Por qué? Por la que Dios me quiere dar. ¿Qué está pasando? Todo va relacionado con la falta de intimidad con Dios. Porque a veces, hermano, queremos arreglar los árboles de las ramas cuando el problema está en las raíces. Es como cuando se apaga un fuego. En los extinguidores vienen las instrucciones que cuando se prende fuego no le ande uno tirando arriba a la azotea, sino tirarse uno al suelo y tapar donde está encendiéndose abajo. Y así es la oración. Podemos hacer muchas cosas buenas de la Biblia alrededor, muy buenos consejos alrededor, oraciones alrededor, pero si no le llegamos a donde está la raíz, se necesita arrepentimiento, confesión. ¿Qué se necesita? En oración Dios nos va a decir. Y cuando el diablo se ha metido a la casa, cuando hay oración, el Señor te dice dónde está monado y cómo le hagas para moverle su tapete. Porque Dios lo sabe todo. Y dice que nunca hará nada sin revelarle lo que va a hacer a sus siervos los profetas. En los días que vivimos, hermanos, ¿cuánta necesidad tenemos de volver a nuestro buen testimonio? A veces decimos: hermano, pues yo tengo buen testimonio. Pero cuando en la iglesia damos mal testimonio, todos somos afectados. Aunque usted se esté portando bien, si los demás no, todos somos afectados. Y nos importa a todos. Porque la iglesia de Cristo somos la novia del Cordero. Y es a través de la oración. Usted sabe, cuando una persona batalla mucho en todas esas áreas, batallamos, es porque casi no hablamos con papá. Pero cuando empezamos a hablar con papá y le creemos, aunque muchas veces tenemos que decirle: Señor, que sea tu voluntad y no la mía, porque la mía es muy diferente que la tuya. Lo mío, Señor, es ruina y acaba aquí a la vuelta de la esquina, pero lo tuyo es eterno. Lo tuyo permanece. Tú tienes razón. Por lo que nos vas a pasar, tú sabes todo. Solamente te pido que me ayudes. El Señor tuvo que ir 3 veces, mínimo 3 horas o más. No nos dice después. Pero ya casi era de mañana cuando vinieron por él. Vamos a ponernos de pie en esta noche.